Hola, hola, en este podcast de Retornando a la Fuente con Nivartan. Hoy vamos a hablar de ese tema que es tabú todavía en esta cultura pleno siglo XXI y es el miedo a la muerte. Deja de temerle a la muerte, hay que vivir intensamente porque de verdad solo tenemos esta vida. Y la muerte pues obviamente es algo natural, es un proceso natural. Resulta que en pandemia, cuando vino la pandemia, la mayoría de los seres humanos, estaban aterrados, sorprendidos, no comprendían lo que estaba pasando. Y claro, pues obviamente es importante que la gente se dé cuenta que cuando estamos hablando, por ejemplo, de la muerte es un proceso natural. Mira, esto es vida. Cuando tenemos estos seres a nuestro lado, nos recuerdan que estamos vivos. Pero a veces se nos olvida, nos desconectamos y estamos tan viviendo en automático que obviamente la muerte, cuando aparece, pues es un llamado de atención porque no sabemos realmente qué es lo que está ocurriendo con todos nosotros. En pandemia ocurrió algo digamos, muy directo. Tocó la puerta yo creo que de todas las familias. O sea, yo no creería que en ninguna puerta de las familias en este mundo, en cualquier casa, la pandemia tocó la puerta. La muerte tocó la puerta y eso fue lo que hizo inmediatamente que la gente empezara a darse cuenta que de verdad la muerte las iba a visitar en algún instante, en algún momento. Entonces, qué rico que hoy usted tenga la posibilidad de darse cuenta que primero la muerte no es una tragedia, la muerte es un proceso natural y como tal hay que vivirla, hay que asumirla, hay que enfrentarla y lo más importante es que la invitación hoy en este podcast es deja de vivir con miedo al morir. La muerte es un proceso natural. Todos los cuerpos vivos, todos estos cuerpos, el tuyo, el de tu familia, el de la persona más cercana, algún día va a desaparecer y lo más seguro es que en 30, 40 años ninguno de nosotros estará pisando este planeta. Entonces, ¿por qué hacer tanto drama con el tema de la muerte? Dentro de este proceso que Nivartan hace con los seres, digamos, en terapia o en este tipo de trabajos, lo más importante es recordarles que morir no es una tragedia, es un proceso natural. Si un cuerpo nace, un cuerpo va a morir. Es así de sencillo. Y así deberíamos empezar a vivir el proceso de la vida y de la muerte. Aunque claro, hay un médico que a mí me encanta mucho, que es el doctor Henry Benito, que es un oncólogo, él es español, que justo se retiró de la oncología porque en algún momento su vida se cuestionó muchísimo y fue diciendo, algo pasa, o sea, esto no es la medicina que yo quiero ejercer, ¿de acuerdo? Mira, por ejemplo, todas estas goticas de agua que están cayendo, esto es vida, y el agua se transforma, viene, cae a la tierra, se evapora, sube y después viene otra vez la lluvia. Y así somos nosotros, ¿de acuerdo? Y eso es lo que él dijo. Dijo, tenemos que empezar a revisar cómo los seres humanos, en el momento en el que ya tú estás decayendo, porque el cuerpo envejece, porque el cuerpo se enferma o porque se deteriora 70, 80, 90 años, pues ahí tenemos que empezar a mirar qué decisiones tomamos. La mayoría de nosotros nos ocupamos de cosas, perdón la expresión, estúpidas, ¿de acuerdo? Desperdiciamos la vida en cosas de verdad sin sentido. Y cuando llega el momento de la muerte o el momento en el cuerpo muere, que regresa de alguna manera de donde vino, porque cuando un cuerpo nace, pues no sabemos de dónde viene, pero cuando se muere, pues regresa de donde vino. De alguna manera va a regresar a ese punto. Entonces aquí la clave, ¿cuál es? La clave es que tú, que me estás escuchando, que me estás mirando, pregúntate, ¿le tienes miedo a la muerte? ¿Le tienes miedo a ese momento en el que tu corazón se detiene, tu cerebro deja de funcionar y absolutamente todo se paraliza y tú desapareces? Dentro de esa investigación vale la pena que te des cuenta que normalmente en ese momento, en ese instante, todas las estupideces que has cargado a lo largo de tu vida desaparecen, se caen, ya no tienen trascendencia, ya no tienen importancia, solo quedas tú en desnudo total frente a ese momento de la muerte. Entonces, qué bueno que cuando ese momento llegue de verdad, tú te puedas ir en paz, liberado, liberado, descansado, completamente en libertad. Y eso
de pronto va a dejar un legado muy importante en tu vida en este planeta, porque la mayoría de los seres humanos, por desgracia, pasan por este mundo, pasan sin pena ni gloria, simplemente pasan, pero no dejan un legado, no dejan una trascendencia, no dejan algo que de verdad le puedan aportar a la humanidad. Pregúntate si hoy tu vida realmente tiene un legado que dejarle, no sé, a tus amigos, a tus hijos, a tus herederos, a las personas cercanas a ti, porque en muchas oportunidades la mayoría de la gente pasa por acá sin pena ni gloria, ¿de acuerdo? Entonces, miremos ese fenómeno de la muerte. Y voy a utilizar la palabra muerte, aunque realmente la muerte como tal no existe. Nos inventaron un personaje de capota negra, oscura, con una hacha así, que hay que tenerle miedo porque va a llegar, te va a jalar, te va a llevar, no sabemos a dónde. No, esos son cuentos mitológicos, eso no existe. Hoy podemos comprobar científicamente que en el momento en el que tú te acercas a ese proceso de morir, en el que todo se apaga, en el que todo se detiene, hoy la ciencia asegura eso no duele. Es un misterio, pero no duele. Y tú vas a descansar. Y qué rico que puedas empezar a ver la muerte de esa manera, en paz, en silencio, en calma. Y la muerte de verdad simplemente es un volver a casa. El cuerpo va a servir como de materia orgánica para la tierra y de esa manera vamos a continuar el proceso en este mundo. Lo que muere es ese personaje en el que te encaminaste durante 20, 30, 40, 50, 80, 90 años, ciento y pico de años tal vez, porque hoy por hoy más o menos las personas alcanzan a llegar hasta los 100, 101, 102 años, pues qué bueno, pero ese personaje va a desaparecer de algún momento en el instante en el que tu corazón se detenga. Por eso hoy, pregúntate, ¿le tienes miedo a la muerte? Si le tienes miedo a la muerte, sígueme porque con Nivarta vas a encontrar conferencia, taller y muchas cosas más que te van a ayudar a superar el miedo a la muerte. Namaste.